Muy buenos días. Gracias al Señor podemos una vez más reunirnos para alabar el nombre de nuestro Padre del cielo. Él nos ha encargado un nuevo día de vida. Hoy que empezamos una nueva semana, es un gran motivo para decirle, papá, gracias. Gracias por tanta bondad. Terminó una semana y en esa semana hemos experimentado la bendición del Señor. Él ha estado cuidándonos, nos ha provisto la salud, nos ha dado los alimentos necesarios, un techo donde poder abrigarnos, una familia que nos ama. Tenemos razones por las que vamos en esta mañana a decirle gracias, papá. Tú has sido bueno, aún por la enfermedad, aún por las cosas difíciles que vivimos en la semana, pues debemos decirle gracias, porque debemos agradecer a nuestro Dios, no solo cuando las cosas estén bien, sino también cuando estén mal, cuando no esté marchando como nosotros queremos. Debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Así que te invito a abrir su palabra, por favor. Anda en tu Biblia al primer libro de Samuel. Llega ahí al capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 25. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20 al 25. Dice la palabra del Señor. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle de todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Mira, vemos acá una historia interesante, pero lo que puedo rescatar acá de Samuel dirigiéndose al pueblo, diciéndoles, mira, ustedes le han fallado al Señor, pero tranquilo, el Señor no les ha desechado. Si tiene que disciplinarles, lo hará. Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo, azota a todo aquel que recibe por hijo. Al que ama disciplina, dice. Entonces, mira, Dios lo hará, pero Él no nos va a dejar. Así que en cuanto dependa de nosotros, debemos seguir fieles a nuestro Dios. Debemos servirle, debemos vivir con temor al Señor cada día, debemos servirle de verdad, y dice acá, con todo vuestro corazón. Y también dice ahí, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dios ha sido bueno. Él no nos va a fallar, no ha fallado y no fallará a su pueblo. Así que debemos servirle y sirvámosle de todo nuestro corazón. Si hemos pecado, pues pidámosle perdón al Señor. Y si Él nos disciplina, recibamos esa disciplina con gozo. Pero aún así sigamos sirviéndole. A ese Dios grande y misericordioso, te invito a que en esta mañana puedas alabarle, puedas cantarle con todo tu corazón, pero también que puedas disponer tu corazón, tu mente, tus oídos puedan estar atentos a lo que el Señor tiene para decirnos en esta mañana. Cantemos y después vamos a abrir una vez más su palabra. Cantemos, hermanos. Buenos días, hermanos, qué gran bendición es poder reunirnos en una transmisión más para alabar a nuestro Dios. Vamos a empezar este culto cantando a nuestro Dios este himno que dice: hallé un buen amigo. Cantamos, hermanos.
Amén. Qué bendición es saber que el Señor ha hecho grandes cosas por cada uno de nosotros. La más grande, la maravillosa obra que el Señor hizo por nosotros es haber entregado su vida misma para salvarnos a cada uno de nosotros. Y compró nuestras vidas con un alto precio, ese precio de sangre. Y es eso lo que nos da la seguridad de que si le hemos dado un lugar a Cristo en nuestro corazón, somos comprados por la sangre de Cristo y un día estaremos, como acabamos de cantar en este himno, gozando en la gloria de Dios. Vamos a cantar entonces este himno que dice: comprado con sangre por Cristo. Cantamos, hermanos. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Qué bendición saber que hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito por favor a que podamos inclinar nuestro rostro y a que podamos orar. Padre amado, Señor, qué bendición tenemos de poder estar, Señor, en una transmisión más para poder alabarte, Señor, para poder cantarte y agradecerte por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que has hecho grandes cosas, Señor, y durante toda esta semana hemos podido palpar tu fidelidad, tu amor, tu bondad, Padre. Gracias por todo lo que recibimos de tu mano, Señor, y por lo que día a día nos estás brindando. Gracias también, Señor, por ser de bendición para cada uno de nosotros a través también de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra fue dejada para que podamos estudiarla, para que podamos escudriñarla y que podamos vivirla más que todo, Padre. Así que pedimos, Señor, que lo que vamos a aprender en esta mañana sea para poder aplicarlo a nuestras vidas, sea para poder honrarte con eso y siempre darte a ti, Señor, la gloria y la honra por lo que has hecho en nosotros y por lo que haces y harás a través de nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar entonces una alabanza antes de poder pasar al tiempo del estudio de la palabra de Dios. Y esta alabanza habla acerca de el siervo, ese siervo que está sediento y que desea agua, que desea poder saciar esa sed con un poco de agua. Y así dice el salmista, como aquel siervo, mi alma tiene sed de ti, ¿sí? Dios mío, de mi salvación. Cantamos entonces este Salmo 42 que nos dice como el siervo.
Amén. Y si cantamos y le dijimos, Señor, queremos más de ti, es momento entonces, mis hermanos, de prestar atención a lo que el Señor tiene para nosotros. Por favor, acompáñame en tu Biblia al capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 8. Vamos a revisar todo este capítulo, pero vamos a empezar dando lectura nada más los 4 primeros versículos. Capítulo 8. Y leemos del 1 al 4. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. La palabra del Señor dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Rey soberano, Dios de gloria, te damos muchas gracias por este precioso tiempo. Gracias porque nos permites venir a tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, leerla con toda libertad. Esto es gracias a ti, papá. En esta mañana, Señor, anhelamos que hables a nuestras vidas, que nos ayudes a comprender ese precioso mensaje que tienes para nosotros, Señor. Gracias, bendito Rey, por permitirnos cantar. Ahora, Señor, queremos escucharte hablar. Habla en nuestras vidas. Padre, en verdad necesitamos de tu palabra, para que de esa forma, Señor, podamos honrarte con nuestra forma de vida, en nuestro diario caminar, para dar un paso más, Señor, para que otros puedan ver en nosotros un modelo a seguir, Señor. Te necesitamos a ti. Estamos conscientes que en nuestra sabiduría, que en nuestras fuerzas, que en nuestra carne, Señor, nada bueno podríamos hacer, Señor. Solamente terminaríamos entorpeciendo y siendo tropiezo para los demás. Así que ayúdanos, por favor, a serte fieles, Padre. Queremos ser un pueblo que te honra, un pueblo que te sirve, un pueblo que te adora, Señor. Ayúdanos, Dios, te necesitamos. Habla en nuestras vidas en esta mañana, Padre bueno, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, quiero compartir contigo un mensaje que lo he titulado Seguros en Cristo. Seguros en Cristo. Y está acá en los versículos del 1 hasta el 39, capítulo 8 de Romanos. Y mira, el Espíritu Santo es quien domina todo este capítulo. Porque es a través del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros que podemos vencer a la carne y podemos llevar una vida que pueda dar gloria y honra a nuestro Creador. En verdad, con la guía y la dirección del Espíritu Santo, podemos vivir vidas cristianas productivas. En nuestras fuerzas, nada bueno va a salir. Terminaremos decepcionados. Nada bueno sale de nosotros en nuestras fuerzas. Ahora, hasta aquí solamente hemos visto unas pequeñas referencias al Espíritu Santo. Pero ahora acá en este capítulo vas a ver que se le menciona al menos 19 veces. Si usted y yo queremos hacer en esta vida algo que sea de agrado para el Señor, debemos entonces llevarlo a cabo en el poder del Espíritu Santo. Solamente entendiendo que el momento que recibiste a Cristo, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en ti, y dependiendo del Espíritu Santo será que podamos llevar entonces vidas cristianas productivas. Ahora, la santificación, hermanos, es la obra del Espíritu Santo en la vida regenerada del creyente. Solamente con las fuerzas y el poder del Espíritu Santo vamos a poder vivir en santidad. Entonces necesitamos esto, hermanos. Mira, el capítulo puede resumirse en 3 frases. Ninguna condenación,
ninguna obligación, ninguna separación. Y tú vas a ver esto acá. Ahora, el cristiano, hermano, está seguro en Cristo y está llamado a vivir en santidad. En nuestras fuerzas es imposible. Necesitamos del Espíritu Santo para poder lograrlo. Entonces, ¿cómo es que un cristiano puede llegar a vivir en santidad? Mira, necesita entender que en sus fuerzas esto le va a ser imposible. Imposible vivir en santidad en sus propias fuerzas. Pero a través del Espíritu Santo que mora en el creyente, entonces sí va a poder vivir una vida productiva, una vida cristiana en santidad, apartada del mundo para Dios. Ahora, para esto el cristiano necesita entender tres verdades. Y la primera es que no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Leíste los versículos del 1 al 4. ¿Para quién no hay ninguna condenación? Dice, para los que están en Cristo. ¿Sí? Ahí, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Ahora acá Pablo tal vez tiene en mente a la salvación. Sí, ya no será llevado al infierno, es cierto. Nadie que haya dado un lugar a Cristo será condenado al infierno. Ya pasó de muerte a vida. Pero también está hablando de un testimonio. No va a tener un dedo acusador diciéndole tú esto, tú lo otro. Mira, para los que están en Cristo. Entonces, ya que Dios el Padre no condena a Jesús, tampoco Él condenará a aquellos que estamos en Jesús. Mira, ellos no están condenados, no serán condenados y no pueden ser condenados. Cristo, el juez supremo, declaró justo al pecador por medio de Cristo. Así que estamos libres, no hay condenación. El ahora pues de Pablo, así como empieza acá el versículo 1, ahora pues, esto es muy importante. Significa que lo que él dice viene de un argumento lógico. Es como si Pablo comenzara, puedo probar lo que te digo aquí. Es como si él dijera esto. Esto es lo que él prueba. Si somos uno con Jesús y Él es nuestra cabeza, entonces no podemos ser condenados. No podemos ser condenados. No puedes absolver a la cabeza y condenar a la mano. ¿Sí? Ninguna condenación hay. No puedes ahogar al pie mientras la cabeza está fuera del agua. Unidos a Él, escuchamos el veredicto, ninguna condenación para aquel que está en Cristo. Cristo nos dio libertad, Él pagó por nosotros en la cruz y ahora somos libres en Cristo, pero no libres para hacer lo que nos dé la gana. Mira, el veredicto no es menos condenación, no, es ninguna condenación. Entonces necesitamos entender esto, necesitamos entender que ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús, ¿sí? Para los que están en Cristo, ninguna condenación. Dice, para los que no andan conforme a la carne, dice el mismo versículo 1. Los que no andan conforme a la carne. Para ellos no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Entonces, puesto que el Espíritu Santo que mora en nosotros, cumple la justicia de la ley. La ley no puede condenarnos porque estamos muertos a ella. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, ninguna condenación, hermanos, ninguna condenación. Ahora, ¿por qué no hay ninguna condenación para el cristiano fiel? Porque dice ahí, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Es cierto entonces que un cristiano ya no puede ser condenado al infierno debido a que Cristo lo salvó. Pero aquí vemos a Pablo, que no hay ninguna condenación, se refiere que no hay ninguna acusación para aquel que vive guiado por el Espíritu Santo. Aquel que está en Cristo y se deja guiar por el Espíritu Santo no va a tener un dedo acusador diciendo eres un mentiroso, eres esto, eres lo otro. No hay ninguna acusación. No hay nada, absolutamente nada que lo acuse.
Entonces mira, dice ahí el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces no hay ninguna condenación, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira, dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Puedes ver? Claramente entonces ahí. Mira el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquel que anda guiado por el Espíritu no tendrá un dedo acusador, ¿sí?, de parte de alguien culpándole por algo que hizo mal. Ahora, tenemos al acusador, que es el diablo, que sí estará buscando la mínima, tratando de ridiculizarnos. Pero sé fiel al Señor, déjate guiar por su Santo Espíritu. Entonces mira, el cristiano necesita entender acá que no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo, para aquel que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Entonces, mira, la ley carecía de poder para producir justicia. Entonces Dios envió a su Hijo para justificarnos delante del Padre. O sea, para que seamos aceptados por Dios y podamos ser hechos hijos de Dios. Entonces, mira, cuando el cristiano comprende que no hay ninguna condenación, ¿sabes?, se percata de que el Espíritu Santo que mora en él agrada a Dios y lo ayuda a agradarle. Qué gloriosa salvación tenemos. ¿Sabes? Pablo advierte ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya Cristo te hizo libre. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo, para el que se deja guiar por el Espíritu. Ninguna condenación. Y acá una vez más en Gálatas, él está advirtiendo claramente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya eres libre. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Recibimos esta gloriosa declaración de la corte de Dios. La recibimos aunque merezcamos condenación. En realidad eso era lo que merecíamos, condenación. Pero ¿sabes? Jesús llevó esa condenación que merecíamos, y Él nos hizo aceptos ante el Padre. Mira, entonces, no hay ninguna condenación. Ahora, una segunda verdad que debe conocer el cristiano es que no tiene ninguna obligación con la carne. Ya la carne no puede dominarte. Es que mi cuerpo me pide. No, Señor, ya tu cuerpo no es tu amo. Debe ser tu siervo. Alguien a quien tú puedas usarlo para la gloria de Dios. Ya no es la carne la que te va a dominar. Mira, entonces, esta es la segunda verdad, que no tienes ninguna obligación con la carne. Mira los versículos, te voy a leer de corrido desde el 5 hasta el 17. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mira el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es serio. Si es que tienes el Espíritu de Cristo, ya eres un hijo de Dios. Dios mora, el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Mira, pero dice:
si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. ¿Sí? ¿Ves? No tenemos ninguna obligación con la carne. Así que dice el 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Ya no tienes obligación con la carne. 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira el 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira, la segunda verdad que debes conocer entonces es que no tienes ninguna obligación con la carne. La primera era ninguna condenación. Ahora, ninguna obligación con la carne. No hay ninguna obligación con la carne. El creyente puede tener dos disposiciones, ¿sí? Puede inclinarse hacia las cosas de la carne y ser un cristiano carnal, un cristiano que esté en enemistad con Dios, o puede inclinarse hacia las cosas del Espíritu y ser un cristiano espiritual y poder disfrutar de gozo y paz. Versículo 5 claramente lo explica. Y dice ahí el versículo 5 y 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que tú decides. Puedes inclinarte hacia las cosas de la carne y ser un cristiano carnal, pecaminoso, o inclinarte hacia las cosas del Espíritu y poder ser un cristiano espiritual y poder disfrutar de gozo y paz. Toma la mejor decisión. Mira, la mente carnal no puede agradar a Dios. No puede. Solo el Espíritu obrando en nosotros y a través de nosotros puede agradar a Dios. Solamente ahí. Dice acá el versículo entonces que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y Pablo nos da acá una manera fácil de saber si caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne. Él nos da acá, mira, el ver simplemente en qué cosas piensan nuestras mentes están indicando si estás caminando en la carne o en el Espíritu. ¿Qué es lo que más pasa por tu cabecita? ¿En qué estás más preocupado? ¿En las cosas de este mundo? ¿En tener mejores cosas materiales? ¿En tener más dinero? ¿En tener un mejor trabajo? Eso es importante, sí, es muy importante. Pero en realidad eso te está quitando el sueño. Entonces mira, te decía que acá Pablo está dándonos una manera fácil de saber si estamos caminando en el Espíritu o si estamos caminando en la carne. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que más piensas? Mira, la mente es el campo de batalla estratégico donde lucha la carne con el Espíritu, y es muy bien utilizado acá este campo de batalla por el enemigo para ponerte cosas mundanas en la cabeza. Ahí está. ¿Qué es lo que piensas? Pablo, enseñando a los filipenses, les diría: en esto pensad, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Mira, da toda una lista de cosas en que pensar. Llena tu mente y tu corazón con cosas que honren al Señor.
Entonces el creyente puede tomar la decisión de o vivir en la carne o en el espíritu. Pero ¿sabes? Debe tomar la mejor decisión. La mejor decisión. Y mira el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué debes hacer? Hermano, toma la mejor decisión. No vivas para la carne. No te dejes controlar por tu carne. Déjate controlar por el Espíritu. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si le diste un lugar a Cristo en tu corazón, el Espíritu de Dios mora en ti. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por más que te consideres un hijo de Dios, si no le has dado un lugar a Cristo en tu corazón, eres hijo del diablo. Pero ¿cómo me vas a decir esto? Bueno, lee la Biblia. Jesús les dijo a un grupo de fariseos, eruditos bíblicos inclusive, cuando ellos decían, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él quieren hacer. Puedes leerlo, Juan 8:44. Entonces, por más que tú digas, soy un hijo de Dios, si no le has dado un lugar a Cristo en tu corazón, eres hijo del diablo. Y el Espíritu de Dios no mora en ti. Entonces, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Puedes verlo? Entonces, claramente, hermano, tú debes saber que no tienes ninguna obligación con la carne. Toma la decisión de dejarte guiar por el Espíritu. Esa es la mejor decisión, ya que el cristiano no tiene ninguna obligación con la carne. Mira el versículo 2. Así que, hermanos, deudores somos. ¿A quién? Dice ahí, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sí? No somos deudores a la carne. Claramente lo leíste ahí en el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. No. Entonces, mira, dice ahí el versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Entonces, tenemos ahí que tomar la mejor decisión, hermanos. Nuestra obligación es con el Espíritu Santo. Debemos vivir para Él. Fue el Espíritu el que nos convenció y nos mostró nuestra necesidad de un Salvador. Fue ahí el Espíritu Santo quien nos hizo dar cuenta que somos pecadores y que nada bueno podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Y fue el Espíritu quien nos trajo a Cristo. Y ahí está. Fue el Espíritu el que impartió la fe salvadora, implantó la nueva naturaleza en nosotros y nos da testimonio cada día de que somos hijos de Dios. Mira, qué gran deuda tenemos con el Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu, entrégale cada área de tu vida y como resultado verás la llenura del Espíritu cuando en ti se haga presente el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu, estas 9 cualidades en el creyente al mismo tiempo, se llama el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Es el fruto del Espíritu porque estas 9 cualidades deben estar presentes en el creyente al mismo tiempo. Y esto viene como resultado de la llenura del Espíritu. Y la llenura no es que pides más del Espíritu que venga a ti, no. El Espíritu ya vino a ti. Todo en el día de tu salvación, cuando recibiste a Cristo en tu corazón. Necesitas dejar que el Espíritu controle todo tu ser.
y puedas como resultado entonces dar el fruto del Espíritu. Déjate controlar, toma la mejor decisión, que sea el Espíritu quien controle tu vida. Tenemos ahí entonces una tremenda deuda con el Espíritu, y Cristo nos amó tanto que murió por nosotros. Él dio su vida, derramó hasta la última gota de su sangre, y el Espíritu nos ama tanto que vive en nosotros, a diario soporta nuestra carnalidad y nuestro egoísmo. Todos los días nuestro pecado lo contrista, y la palabra de Dios dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sin embargo, mira, el Espíritu nos ama y permanece en nosotros como el sello de Dios, y las arras, esa garantía está en nosotros. Él es esa garantía de las bendiciones que nos esperan en la eternidad. Tenemos una deuda con el Espíritu. Entonces, si alguien no tiene el Espíritu morando en él, no es un hijo de Dios. Eso dice aquí la Escritura. Entonces, Pablo no dijo que los designios de la carne están en enemistad con Dios. Él puso un énfasis aún más fuerte que eso. ¿Sabes lo que dijo? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Ves? Ahora, tenemos libertad en Cristo. Y el versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No a la carne. Así que no debemos vivir según la carne. No, tenemos una libertad en Cristo. Ya no somos deudores a la carne, sino al Espíritu. Habéis recibido el Espíritu de adopción, dice ahí. Habéis recibido el Espíritu de adopción. ¡Qué bueno! Mira, claramente entonces, 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ese es el Espíritu que hemos recibido, el Espíritu de adopción. Y el Espíritu mismo da testimonio, dice el 16, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ves? Qué bueno saber esto. Tenemos esto, hermanos. El Espíritu conduce a una vida gloriosa de libertad en Cristo. Una libertad en Cristo que nos da la bendición de poder testificar de nuestro Señor. Mira, ves acá entonces, qué bueno saber que tenemos esta libertad en Cristo. Y gracias a Dios, el creyente entonces no tiene obligación con la carne para seguirla alimentando más y más, dando rienda suelta a mis deseos pecaminosos. No, ya no tenemos que agradar y obedecer a nuestra carne. No, más bien necesitamos, en lugar de dar lugar a nuestra carne, debemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu que está en nosotros. Dice el 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Necesitamos hacer morir las obras de la carne. ¿Y recuerdas cuáles son esas obras de la carne? Ahí Pablo a los Colosenses les dice que hagan morir las obras de la carne. Mira por favor conmigo un momento. Quiero que vayas, adelántate un poco y llega hasta Colosenses capítulo 3. Y quiero que veas conmigo ahí el versículo 9. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Mira. Y si ves el versículo 5 ahí en el Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haz morir las obras de la carne. Eso es lo que necesitamos hacer. Y necesitamos permitir que el Espíritu sea quien dirija nuestras vidas diarias. Puedes ver entonces Pablo enfatizando santidad en el creyente. Eso es lo que Pablo está pidiendo acá a la iglesia. Vive en santidad. Si has resucitado con Cristo, pon la mira en las cosas de arriba. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, eres un hijo de Dios y ya no eres deudor a la carne. No tienes más deuda con la carne. Ahora mira una tercera verdad.
que debes conocer como cristiano. Y esta tercera verdad es que no hay nada que separe al cristiano de su creador. No hay absolutamente nada. Y puedes verlo ahí en los versículos desde el 18 hasta el 39. Sí, claramente puedes ver, sobre todo en el 38 y 39, que no existe nada que separe al cristiano de su creador. Y puedes ver entonces que en Cristo estás seguro. Aunque ahora los cristianos tengamos que sufrir, ¿sabes? Disfrutaremos de la gloria cuando Cristo regrese. Podemos estar sufriendo. Dice el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira, tú vas a ver, la creación gime, nosotros gemimos, el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ves acá? Las aflicciones no nos separarán de nuestro Creador. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Mira, Pablo no era ajeno ni ciego a las aflicciones de la existencia humana. Él experimentó aflicciones más que cualquiera de nosotros hoy en día. Así que él decía, pero esto no es nada. La gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros es mucho mayor. Así que ninguna aflicción en este tiempo nos va a separar de nuestro Creador. Nada nos va a separar. Puedes ver ahí, ¿sabes? Sin una esperanza celestial, Pablo consideraba la vida cristiana como necia y trágica. Ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 19. Pero a la luz de la eternidad es la decisión más sabia que alguien puede hacer. Así que también nuestra debilidad no nos va a separar del Creador. Mira versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No porque sea débil voy a ser dejado afuera. No, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Nuestra debilidad no nos va a separar de nuestro Creador. Tenemos un intercesor que gime con gemidos indecibles para ayudarnos en nuestra debilidad. Es cierto que hoy la creación está esclavizada. Y mira, 3 gemidos. Puedes ver el primero ahí en el versículo 22, que toda la creación gime, dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. Mira el segundo gemido. El creyente gime esperando la venida de Cristo, versículo 23. ¿Sí? Sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Y un tercer gemido, mira, el Espíritu gime al interceder por nosotros. Lo viste en el versículo 26. ¿Sí? Y de igual manera, el Espíritu nos ayudará en nuestra debilidad,
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ves? Está ahí el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Nuestra debilidad no nos va a separar del Señor. Tenemos un intercesor. Podemos entender entonces la manera en cómo se preocupa Dios por la esclavitud de la creación al enviar a Cristo a pagar toda deuda. Qué gran precio pagó Cristo para librarnos. Qué gran precio. El que la creación esté esclavizada, esto no nos separa de nuestro Creador. Y ¿sabes? Absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Mira versículo 38 y 39. Mira lo que dice ahí. Dice claramente, por lo cual lee desde el 37 más bien. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces mira, ahí ves esta tercera verdad, que no hay nada que separe al cristiano de su Creador. Las aflicciones que estamos viviendo no nos van a apartar. Nuestra debilidad no nos va a apartar. Si es que le hemos dado un lugar a Cristo en nuestro corazón, estamos seguros en Cristo. No hay absolutamente nada que nos separe del amor de Dios. Nada. En Él estamos seguros. Él tomó la decisión de salvarnos. Y más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos sus hijos. Así que en Él estamos seguros. Y no hay absolutamente nada, nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ahora, nada que aparente ser bueno o nada que aparente ser malo nos podrá separar del amor de Dios. En Él estamos seguros. Y dice el versículo que, dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, así que si mueres o sigues vivo, no vas a ser apartado del amor de Dios, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni autoridades, ni demonios, ni nadie te puede sacar del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir. Nada de lo que estés viviendo hoy o lo que venga en el futuro te va a hacer perder el amor de Dios. No vas a perder tu salvación. No existe nada, ni lo alto, ni lo profundo. Y por si acaso se escape algo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puedes ver, estamos seguros en Cristo. Si le has dado un lugar a Cristo en tu corazón, en Él estás seguro. Te espera una eternidad. Pero no porque eres salvo vas a vivir haciendo lo que te da la gana. Vive en santidad. Permite que el Espíritu Santo controle tu vida y vive en santidad. Quiero terminar diciéndote que Pablo afirma que el cristiano está seguro en Cristo y que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Pablo concluye haciendo algunas preguntas ahí en los versículos desde el 32 hasta el 35 y él las responde claramente y pregunta ahí, ¿puede alguien acusarnos por pecado? Y la respuesta es no. Hemos sido justificados y esta posición delante de Dios nunca cambia. Otra pregunta, ¿puede alguien condenarnos? La respuesta es no, no. Cristo murió por nosotros y vive ahora como nuestro abogado a la diestra del Padre. ¿Puede alguien separarnos del amor de Dios? Ninguna cosa creada, nada, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada, nada, nada. No, ni siquiera el mismo diablo nos puede separar. Dice ahí, ni principados ni potestades. Así que nadie nos puede separar del amor de Dios. Estamos seguros. Por ahí te enseñarán que la salvación se pierde y usarán versículos bíblicos sacados de contexto para decir esto. Eso no es bíblico. La salvación no la vas a perder. Si eres un hijo de Dios, vive para honrar a tu Señor.
ninguna condenación, ninguna obligación, ninguna separación. Antes, dice ahí en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Puedes ver? Y termino preguntándote, ¿está su mente puesta en la carne o en el espíritu? ¿Dónde está tu mente? ¿Estás absolutamente seguro de tu relación con Cristo? ¿Le has dado un lugar a Jesús en tu corazón? Si es que le has dado un lugar a Cristo en tu corazón, el Espíritu de Dios mora en ti. Pero si no le has dado un lugar a Cristo en tu corazón, no eres un hijo de Dios, eres un hijo del diablo. Y hoy mismo tienes la oportunidad de poder darle un lugar a Cristo en tu corazón. Así que ahí donde estás, yo te invito a cerrar tus ojitos y a que puedas orar conmigo. Y dile así: amado Dios, Rey del cielo, te doy muchas gracias por hacerme entender que soy pecador. Y ahora mismo, Señor, te doy gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por pagar una deuda que yo no podía pagar. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Ahora sé por tu palabra que en este momento que te abro mi corazón, tú envías a tu Santo Espíritu a morar en mi ser. Espíritu Santo, ayúdame a serte fiel. Dame la sabiduría y las fuerzas que necesito para permitir que tú controles mi vida. Gracias, amado Padre, por este regalo de la salvación. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, abrir tu palabra y poder entender que estamos seguros en Cristo. Gracias porque nos enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos, para redimirnos, para darnos esa seguridad de que un día estaremos delante de ti. Enviaste a tu Espíritu Santo a nuestro ser como ese sello de garantía para el día de la redención. Gracias, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Necesitamos de tu sabiduría y tus fuerzas, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a nuestro Padre del cielo. Hemos podido leer un capítulo más de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos seguros en Cristo, pero no abusemos de la misericordia de nuestro Dios, de esa seguridad que tenemos en Cristo. No abusemos creyendo que puedo vivir a mi antojo. Seamos fieles a nuestro Dios. Camina con temor y temblor cada día de tu peregrinación. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana. Nos despedimos cantando. Qué bendición, mis hermanos, poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a despedirnos cantando entonces este himno que dice: comprado con sangre por Cristo. Cantamos, mis hermanos. Sé
qué bendición, hermanos, poder haber tenido este tiempo para alabar y también para aprender acerca de lo que el Señor tenía para nosotros. Gracias, mis hermanos, por habernos acompañado. Esperamos que tengan un excelente inicio de semana y que Dios les bendiga.